Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Hoy nos acompaña una persona fascinante con libros totalmente increíbles que está causando muchísima emoción en muchos lectores peruanos y de todo el mundo. Hoy nos acompaña Santiago Posteguillo. Santiago, ¿cómo está? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por venir aquí. Cuéntenos, ¿cómo le va estos días aquí en Lima? La verdad es que muy bien, ya había venido alguna otra vez, pero tengo la sensación de que cada vez se me acoge con más cariño en Lima y en Perú en general. Y la verdad es que en la presentación pues había muchísima gente. Bastante. Sí, bastante. Más de 500 personas, gente se quedó fuera, que me sabe mal. Luego estuve firmando casi 4 horas. Wow. Así que sí, hay mucho interés por lo que hago y es muy emocionante, ¿no? Que cuando viajas a lugares bastante lejanos, ¿no?, de tu propia tierra, ver cómo interesa lo que haces, pues es muy estimulante. Qué genial. Sí, de hecho conocemos personas que, si no me equivoco, usted vino en el 2018, por ahí, si no me equivoco, lo conocieron usted y claro, muchas de esas personas mencionaban de lo mucho que ha cambiado hasta ahora 2024, sus libros, han llegado a muchas más personas. ¿Cómo ha ido tomando usted este acercamiento de sus libros a muchos más lectores? La verdad es que cuando uno empieza a escribir tiene el sueño, ¿no?, primero de que te publiquen, ¿no? Y luego, pues hombre, sí, de tener algún tipo de impacto, ¿no? Yo siempre he pensado, bueno, que sea suficiente, que venda lo suficiente para que la editorial quiera otro libro mío, ¿no? Exacto, claro. Y a lo mejor con 2.000 o 3.000 libros vendidos dices, pues ya, venga, otro, va. Pero no imaginas que puedes llegar a tantísimas personas, ¿no? Yo intento tomarme este impacto como, por un lado, un estímulo para seguir escribiendo y saber que cuando escribo, aunque lo haga desde la soledad, digamos, de mi biblioteca, no estoy solo, sino sé que el texto va a ser luego recogido por mucha gente, ¿no? Pero luego también me lo tomo como una responsabilidad, porque sé que hay muchas personas esperando una nueva novela mía y no quiero defraudar. Entonces intento seguir trabajando en cada novela como lo he venido haciendo antes, para mantener el rigor y la calidad y el nivel de entretenimiento que tenían mis novelas anteriores. Algo que mucha gente menciona con sus últimos libros es lo inmersivo que se siente de pronto al caminar por la antigua Roma, hace que sientan que, ok, estoy aquí. ¿Cómo es que usted llega, o en todo caso, el génesis, la pregunta de todo, ¿por qué Antigua Roma? ¿Por qué escribir sobre eso? ¿Qué nos puede contar un poco de esto? ¿Cómo empieza este cariño? Bueno, aquí hay muchas cuestiones que van confluyendo, pero por simplificarlo un poco, ¿no? Digamos que yo siempre he tenido una pasión por narrar y una pasión también por la historia. Si unes las dos pasiones te sale la novela histórica. Y dentro de los periodos históricos, el de Roma me parece especialmente revelador de cómo somos, porque sobre todo en América Latina o en España, en la medida en que estamos utilizando un idioma que es una evolución del latín, que nuestro derecho es una evolución del derecho romano, entonces entender la antigua Roma yo creo que nos puede ayudar a entendernos más a nosotros mismos, y por eso me parecía interesante desde el punto de vista histórico, y novelescamente es además una época apasionante donde tú puedes traer a tu relato legiones, batallas, asedios, la lucha total y constante por el poder, discursos en el Senado, relaciones de amores tan famosos como Julio César y Cleopatra, gladiadores, lo que tú quieras. Entonces, desde lo histórico, desde lo novelesco, me parece un periodo muy fascinante. Es realmente increíble, déjeme decirle, como ya se dio cuenta, muchos lectores hacen cola horas para poder haber entrado al Blanca Varela y sin embargo mucha gente se quedó afuera. Ha sido un caos, en verdad nosotros estuvimos por ahí afuera, alrededores, y realmente ha sido bonito ver el cariño que el público le tiene para usted. Y hablando un poco más de su rutina como escritor, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo es un día a día en la vida del escritor Santiago Posteguillo? Hay días diferentes. Una cosa o un tipo de día es un día como el de hoy, que estoy pues hablando contigo, hablando con otros medios, hablando de las novelas, promocionando, firmando, haciendo una presentación, etcétera. Y el día de la rutina, digamos, de escritura, podría ser mi día ideal, levantarme
hacerme un café y con el café con leche encender el ordenador y ponerme a escribir 2, 3 horas. Cuando llego al punto de saturación, puedo no dejar de trabajar, sino pasar a documentar algo. Ah, ok. Porque siempre hay más, por mucha documentación que tenga, siempre hay elementos que tengo que revisar, a lo mejor relacionado con lo que quiera escribir por la tarde, paro para comer, por la tarde otra sesión de escritura, y suele acabar la sesión de escritura, siempre que puedo, dejando una especie de pequeño esquema sobre lo que quiero escribir al día siguiente, que me permita al día siguiente no enganchar sobre una página en blanco, sino que me permita enganchar sobre unas ideas ya preestablecidas anteriormente en el calor de la escritura del día anterior. Un poco de lo que recomendaba Ernest Hemingway también en su momento, si ni mal no recuerdo, que era uno escribe hasta que sepa qué viene a continuación. Sí, esto es una forma de verlo. Lo que me ocurre a mí es que al hacer novela histórica yo ya sé lo que viene a continuación. Porque, por supuesto, claro, porque la novela histórica está atada a unos hechos históricos. Así es. Pero es verdad que yo decido qué te voy a contar antes y qué te voy a contar después. Entonces sí que tengo que trabajar una estructura, pero trabajo la estructura antes de ponerme a escribir. Yo primero hago una estructura general, luego una estructura por secciones y hasta tengo los epígrafes de los capítulos que voy a escribir. Y cuando tengo todo eso hecho, es cuando empiezo a escribir capítulo a capítulo. Y no siempre escribo linealmente. Eso le iba a preguntar a continuación. ¿Usted cómo escribía? En todo caso, siempre, digamos, espera tener todo listo como un escritor de mapa, digámoslo. Totalmente. Yo soy un escritor de mapa. Con todo el respeto para los escritores de brújula, ¿no? Claro. Pero yo termino siendo de escritor con mapa en la medida en que, nuevamente, yo ya tengo un mapa preestablecido por los datos históricos. Luego ese mapa lo puedo completar decidiendo cómo voy a ordenar la presentación de esos datos históricos, qué tipo de diálogos voy a hacer, que también serán añadidos míos, porque así como ahora podemos estar grabando esta conversación, que yo sepa no hay ninguna conversación de Julio César grabada, ¿no? Hay discursos, hay textos escritos por él mismo, hay material que se puede utilizar, ¿no? Pero las conversaciones normalmente privadas no están grabadas, entonces esto es nuevamente material que yo he de crear, ¿no? Y esta es la parte que yo voy redactando. ¿Y qué tanto de responsabilidad existe en este material que sabemos que no existe, empieza ya su ficción, digámoslo? ¿Qué tanto de responsabilidad siente usted como escritor en lo que plantea ahí? Porque literalmente le está poniendo palabras a personajes tremendos. Sí, bueno, ahí lo que yo voy a intentar siempre es que hablen en consecuencia con lo que de ellos sabemos. Es decir, puedo no tener una conversación privada entre él y su madre, pero tengo información a través de las fuentes clásicas y modernas sobre el tipo de relación que él y su madre tenían. Él tenía un gran respeto a las opiniones de su madre y además le profesaba un gran cariño como hijo, ¿no? Y su madre, pues es una madre que se preocupó mucho de exigirle y educarle para prepararlo como líder, ¿no? Entonces, sabiendo eso, tendrán que hablar en ese contexto. No puede haber, por ejemplo, un desplante de César hacia su madre. No encajaría con lo que sabemos del personaje. Entonces tendrá mínimamente que hablar con respeto a su madre, ¿no? Entonces construyo esos diálogos desde el respeto a los datos históricos que conocemos sobre el carácter de cada uno de los personajes. Lo cual está realmente interesante, sobre todo la construcción de personajes que usted tiene. Es bastante bonito poder leer su prosa y cómo es que al final plasma todo esto en las páginas. Y hablando un poco más de cosas del pasado, hay una frase muy recurrente últimamente que es no perder de vista lo que pasó en el pasado para no cometer los mismos errores en nuestro presente. ¿Cómo usted conoce o plantea esta frase en estos tiempos con muchas cosas que están pasando? Bueno, sinceramente yo creo que si muchos de los miembros de la clase política internacional leyeran a
a los clásicos latinos y griegos, Claro. probablemente nos ahorraríamos bastantes errores, ¿no? Sí. Lamentablemente creo que tenemos una clase política internacional estos últimos años no muy brillante, ¿no? Y esto pues nos va generando problemas. Así que yo recomendaría a la clase política que leyera más y más historia, sí. Es necesario, sobre todo. Y bueno, me conformaría con que leyeran. Sobre todo eso, sí, ¿no? Que leyeran, tan simple como eso sería... Yo siempre he pensado eso, que el mundo sería mucho mejor si la gente leyera más. Sí, no lo dudes. La verdad. Sí. Y entonces, volviendo a enfocarnos en el tema de escritura, algo que muchas personas nos escriben en el podcast es que intentan escribir, pero de pronto la vida sucede en el medio. Usted, antes de llegar a ser el autor bestseller que es ahora, ¿cómo manejaba ese entramado entre la vida, el querer ser escritor? ¿O qué sugerencias puede dar usted? ¿Qué recomendaciones nos puede brindar acá? Bueno, por ejemplo, hay una visión muy romántica del escritor que sin medios económicos malvive debajo de un puente, poco menos. Y curiosamente vive en París a veces, ¿no? Sí, sí, claro, eso es claro. Muy típico, ¿no? Sí. A ver, que desde un punto de vista romántico pues puede ser muy bonito, pero realmente pues yo he sido un poquito más pragmático en mi vida, ¿no? Entonces, yo lo que siempre he estado es tomando decisiones para formarme como escritor. Okay. Entonces, primero tienes que ser un gran lector. Decidí estudiar una filología que me daba más conocimientos de lengua, de tradiciones literarias, etcétera. Luego observo una carencia en técnicas de escritura porque la literatura creativa en los años 80 en España no se impartía, entonces me voy a Estados Unidos. Ah, ¿en serio? No, sí. Wow. Okay. Para formarme en Estados Unidos en literatura creativa. Regreso a España y escribo novelas, intento publicarlas, no lo consigo, y entonces sí que viene la decisión pragmática. Digo, bueno, puedo acabar debajo de ese puente o podemos buscar un medio de vida, ¿no? Claro. Para tener un sueldo, un salario, ¿no? Y entonces, bueno, como también tengo otra vocación, que era la vocación docente, pues consigo entrar en una universidad y me esfuerzo en tener una posición, digamos, estable como profesor universitario, y conseguida esa estabilidad, retomo mis intereses de creación literaria desde esa estabilidad, ¿no? Y en ese segundo, digamos, intento, ¿no? Es donde consigo ya, digamos, empezar a publicar y a ser un poco más conocido. Es bastante bonito que nos cuente esto, en verdad, sobre todo porque, como usted menciona, hay mucho romanticismo por el ser escritor. Y entonces, enfocándonos en el hecho de que una vez que usted toma ya esa seguridad, digamos, por su docencia, su primera novela es Africanus, si no me equivoco. Bueno, ¿verdad? y si me permites, no, dígame, adelante, esa seguridad, ¿no? De decir un poco de seguridad económica, que no es que te hagas rico, ¿no? Porque tienes un sueldo al final de mes. Claro, claro. Que puede parecer como desde el punto de vista literario o artístico, alejada de lo artístico y de lo literario. Cuidado, porque ser independiente económicamente te hace más independiente artísticamente, porque puedes escribir lo que quieres, no lo que crean el editor que puedes escribir porque va a atraer más, porque está de moda o porque crea un editor o una editora que va a gustar más. No, yo tengo una independencia económica conseguida a través de otra vía, ¿no? Profesor universitario. Entonces eso te permite decir, no, yo voy a escribir esto porque es lo que deseo escribir. ¿Y qué hace? Normalmente cuando escribes lo que tú deseas escribir, lo sueles escribir bastante mejor, ¿no? Sí, totalmente. O sea que esas decisiones aparentemente frías y pragmáticas, al final permiten que las decisiones literarias y artísticas sean mejores. Es bastante fuerte para mucha gente que nos está viendo y escuchando, porque es algo que venimos diciendo mucho en el podcast, y sin embargo nunca entendía cómo hacer esa conexión del pragmatismo que usted está mencionando ahora. En verdad, creo que en 4 años del podcast usted lo ha podido plasmar de una mejor manera, la verdad. Y está bastante fascinante eso. Y entonces, con su primera novela, Africanus, usted empieza a publicar esto. ¿Cuál es el proceso para llegar a publicar esta primera novela, conseguir una casa editorial, con la estabilidad que usted mencionaba que ya tenía? Fue mucho más sencillo, me imagino, psicológicamente hablando, me refiero. Bueno, es sencillo la cuestión de que
digamos, financieramente, ¿no? Las necesidades de mi familia estaban, digamos, cubiertas, ¿no? Claro. Con ese otro salario, ese otro trabajo, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, no hay unas palpitaciones en el corazón de no puedo pagar el colegio de mi hija, ¿no? Eso no pasaba, Claro. ¿no? Pero es verdad que tú le pones mucho esfuerzo, mucha emoción, mucha pasión a escribir una novela, como fue el caso de Africanos, y luego es duro cuando vas recibiendo una larga retahíla de noes por editoriales, ¿no? Sí. A mí me dijo que no prácticamente todas las editoriales en lengua española, hasta que al final me dice que sí, una editorial muy pequeñita, y ahí publico, ¿no? Vendo creo que 1100 ejemplares de Africanus. Wow, y, en su primer tiraje. Sí. Ok. Y ya está. Y se acabó. Ya. ¿Por qué? Porque una editorial pequeña no tiene capacidad ni de distribución, ni de marketing, ni de asentarte en el mercado, etcétera, etcétera. Consigo, no obstante, que una editorial en aquel momento de tipo medio, en este caso Ediciones B, se interese por mi trabajo, y entonces me dicen que cuando tenga otra novela que se la envíe, ¿no? Bueno, entonces les envío lo que era la segunda parte de Africanus, pero entendiendo que iba quizá a ser publicada por otra editorial, la escribo, como escribo todas mis novelas, aunque sean parte de una saga o de una trilogía, como obras independientes. Entonces uno puede verse como en efecto pasó Las Legiones Malditas de forma independiente. ¿Qué ocurrió? Que en una editorial un poco más potente, con más capacidad de implantarte en el mercado, de hacer más presentaciones, etcétera, etcétera, llegó a más gente, y aparte había 1100 personas que estaban esperando esa segunda parte. Exacto. Y claro, no son muchos, pero sí son lo suficientes para que llame la atención en una tirada pequeña, que de pronto 1100 ejemplares se venden rápido. Y eso es lo que llamó la atención a la editorial. ¿Qué ha pasado aquí? Y es cuando entonces se decidió que se recuperara la primera novela, acabó la tercera y se tiene toda esa trilogía, y ahí, a partir de ahí, es ya cuando empiezo a hacerme, digamos, más conocido. Qué genial. ¿Y Africanus fue su primera novela escrita? Mi primera novela publicada. Publicada. Pero ¿cuántas novelas escribió hasta llegar a la publicada? Pues escribí varios relatos, escribí poesía, escribí el principio de varias novelas y escribí 2 novelas completas. Y todo eso no se ha publicado. No se ha publicado. No. ¿Escribió poesía? Sí, también. Sí. Bueno, es necesario en el arte para ir aprendiendo, creo yo. Todo eso lo considero que no se publicará nunca, porque no está en el nivel que se esperaría ahora de mí, pero considero que fue un trabajo necesario de aprendizaje para mí. Y en ese sentido no lo vivo como una pérdida de tiempo, ni mucho menos. Creo que tenía que pasar por toda esa escritura para llegar a donde estoy ahora, ¿no? Pero bueno, bien están donde están. O sea, una novela perdida en una mudanza, y la otra novela convenientemente guardada en mi biblioteca y no saldrá a la luz. Qué increíble, qué increíble. Pero que, insisto, no saldrá a la luz, no porque crean los lectores que soy egoísta, ¿no? Es que iba a defraudar, porque era una obra de aprendizaje para mí. Entonces, sí, imagino. No tiene ningún sentido. Y todas esas primeras historias que usted escribió, poemas, estas novelas, tiene mucho que ver con la paciencia. ¿Qué tanto de paciencia tuvo usted hasta que publicó su novela, Africanus? Pues hombre, bastante paciencia, porque ya te digo que tengo guardados en casa hasta 20 noes de distintas editoriales, ¿no? Luego me pasó anécdotas muy graciosas. Normalmente una editorial, cuando te dice que no, te envía una carta, ¿no? Sí. Y te dice que empieza, lamentablemente, ya no es de leer nada más. Ya no o sea, leer nada puedes más. leer, pero suele ser una frase de su novela no encaja en la línea editorial. Sí. Bueno, bien, vale. Ya no hace falta leer nada más. Pero hubo una vez que una editorial me dejó un mensaje en el contestador. Sí. Y me decían que querían hablar sobre mi novela Africanus, ¿no? Okay. Yo iba camino de la universidad para dar clases, y yo estaba debatiéndome
¿llamo por teléfono o no llamo por teléfono? Pero claro, a ver, si me han dejado un mensaje y no me han enviado la carta de siempre, es porque tendrán interés, no porque me quieran decir que no, porque no van a decir que no por teléfono. Es que le hace a uno pensar eso, claro, ¿no? Claro. Entonces digo, pues nada, mira, llamo por teléfono, me dicen que están interesados y con el subidón voy a dar unas clases impresionantes. Así que llamo por teléfono a la editorial y digo, soy Santiago Posteguillo, es que me han dejado un mensaje en el contestador sobre mi novela Africanus y que me dijeron que les llamara. Ah, sí. Mire, es que queríamos decirle que su novela Africanus no nos interesa. Wow. Y nos parecía frío decírselo por carta. ¿Qué? Y yo, vale, bien, pues muchas gracias. No recuerdo qué clases di ese día, pero no fueron mis mejores clases, ¿no? Porque ya me lo tomé casi ya, que no lo hicieron adrede, ¿no? No lo hicieron en ese sentido, pero ya casi como una mofa, ¿no? O sea, yo pensaba, ya no me dicen no solo por carta. Me llaman por teléfono para decirme que no. Y bueno, pues sí, eso fue de lo más duro que me pasó, ¿no? Porque era ya como, no tengo... Y claro, aparte, llega un momento donde te empiezas a plantear. Cuando recibes un no o dos, pues dices, no, lo mío está muy bien. Pero cuando 20 editoriales te dicen que no, oye, empiezas a considerar la opción... Sí. A lo mejor lo estoy haciendo mal, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Así es. Y hombre, es difícil no caer en el desánimo, ¿no? Pero bueno, al final, pues lo que te comenté, una pequeña editorial, una pequeña venta y fuimos ascendiendo. Realmente increíble la historia que nos cuenta aquí. Y ya para finalizar, algo que siempre preguntamos a nuestros invitados e invitadas es unas recomendaciones de usted. ¿Qué nos recomendaría Santiago Posteguillo en cuanto a una película, la que usted desee, un libro y una canción? Puede ser la última que esté escuchando o su favorita, si gusta. Una película, un libro y una canción. Sí. Pues, a ver, una película, cojamos algún gran clásico. Mira, a mí me gusta mucho... el pulso interpretativo entre Elizabeth Taylor y Paul Newman en A Cat on a Hot Tin Roof, La gata sobre el tejado de zinc caliente, que en España quitaron la censura, eliminó la palabra caliente, se pierde toda la metáfora, porque claro, una gata en un tejado que no esté caliente no tiene ningún problema. Si está caliente y el tejado es de zinc, entonces se quema las patas, entonces está en una situación difícil. Esa película a mí me parece brillante. Aunque al autor Tennessee Williams se sintiera muy molesto porque eliminaron una serie de cosas relacionadas con la homosexualidad, porque Hollywood en los 60 no se atrevía a relatar según qué cosas. Así es. Es un ejemplo de cómo una adaptación que altera elementos clave de un texto literario, sin embargo, puede funcionar también como producto cinematográfico, ¿no? Por supuesto. Yo os recomiendo leerse la obra de teatro y luego ver la película, ¿no? Es una película que a mí me parece muy buena. Un libro, pues mira, un libro podíamos considerar The Heart is a Lonely Hunter, El corazón es un cazador solitario, la primera novela de la escritora norteamericana Carson McCullers. Sí. No es una escritora muy conocida, pero era una genio de la literatura. Esta novela... El corazón es un cazador solitario es una novela escrita con 21 o 22 años, con una sorprendente sensibilidad. Es una novela de una autora muy impresionante. ¿Conoces la película Memorias de África? Sí. Memorias de África está basada en una novela de Isaac Dinesen. Esta autora danesa, recuerdo que fue a una cena que daba Arthur Miller con Marilyn Monroe en el Nueva York. Claro. Y entonces en la fiesta esa le pide Isaac Dinesen, le dice Carson McCullers a Arthur Miller si podrían sentarla al lado de Isaac de Dinesen, de la autora de Memorias de África, y dijo, no vas a tener ningún problema porque ella quiere sentarse a tu lado también. Esta Carson McCullers era muy desconocida, pero muy conocida entre los escritores. Era también una gran amiga de Tennessee Williams. ¿Y qué más me has dicho? ¿Una canción? Sí, la que usted quiera, o su favorita si gusta, o la última que está escuchando recientemente. Mira, por ejemplo, de Adele. Ok. Set Fire to the Rain. Incendia la lluvia. Sí. Porque es una canción muy épica en su interpretación y en su música. Y es una canción que a veces yo he utilizado en escenas épicas cuando escribo. A veces puedo poner música de Rachmaninoff
concierto de por piano de supuesto. Rachmaninoff, Claro, claro. y me puedo poner la Novena Sinfonía de Dvořák, o me puedo poner música pop moderna, digamos. Adele. Adele, por Eso suena ejemplo. muy bien. O Janis Joplin. Por supuesto, O sea, nos encanta bastante Adele a nosotros. Sí, ¿no? Yo creo que Adele por es una gran supuesto. cantante, es una gran intérprete. Claro que sí, claro que sí. Y pues eso sería todo en este episodio. Muchas gracias, Santiago. por su Gracias a tiempo, vosotros. En verdad. Muchas gracias. Y para los que nos están escuchando, recuerden que este episodio está en Spotify y Apple Podcasts. Y nuevamente, eso sería todo en este episodio. Recuerden dormir bien, comer a sus horas y tomar agua. Es necesario para seguir leyendo y escribiendo mucho más. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido un episodio más de El Rincón del Escritor. Hasta la próxima.